Buenas noches. Estamos hoy con el doctor Ángel Federico Robledo. El doctor Robledo fue canciller, ministro de Defensa, ministro del Interior y pertenece a una raza, a una estirpe política que en Argentina parece en extinción, que es de aquellos hombres que se caracterizaron por su talento y por su ética, por sus principios. Creo que el doctor Robledo, lo que puede ser la imagen del doctor Pugliese en el radicalismo, han sido ejemplos que nuestra generación política no ha imitado. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo ve usted la situación política actual en la Argentina? Viendo una cosa como la que estuvimos analizando hace unos minutos de la elección, de esta triste elección de Alicia Saadi como senadora por Catamarca, una cosa tan enredada. Yo miro con mucha preocupación, diría con desaliento, no solo el presente de los partidos políticos, porque creo que los que están en crisis son los partidos y no la política. Yo veo con desaliento porque se están abandonando los principios de una ética política ajustada que son consustanciales a las posibilidades y perspectivas de la democracia como sistema político e incluso como estilo de vida. Aquí estamos permanentemente proclamando las virtudes de la democracia, exaltando sus valores, etc. Y esto lo vemos en dirigentes de todos los partidos. Pero a la hora de concretar el accionar, el protagonismo que la democracia exige, se perciben apartamentos muy groseros que no pueden menos que sorprender, desanimar y desalentar al ciudadano en general. Algunos, por una larga militancia en la política, estamos en alguna medida vacunados, pero así todo nos llega el desaliento y más que el desaliento, una profunda preocupación. Creo que la política no está siguiendo el buen camino en esta hora de la historia argentina. Doctor, esto se da, ¿cuándo comienza? En la historia del peronismo. Usted es un peronista histórico. Yo digo, Perón, al margen del triste ejemplo de López Rega, Perón nunca tuvo pasión por los obsecuentes, por los alcahuetes o por los mediocres. Sus gabinetes eran gabinetes de nivel. ¿A qué se debe esta decadencia y la búsqueda del ser menor? Bueno, yo no lo centralizaría en el gabinete, yo no haría cuestión de focalizar la decadencia en tal o cual gabinete de los que pasaron por el gobierno argentino. Yo creo que hay una decadencia generalizada que viene como consecuencia del desengaño que han ido sufriendo los ciudadanos, los pueblos, diría yo, no solo los ciudadanos, a través de todos estos años que yo creo que se acentúan vigorosamente a partir de la denominada Revolución Libertadora, que desgraciadamente subordinó el pueblo a un papel de comparsa. Vale decir, el pueblo perdió su protagonismo político, se debilitaron las instituciones intermedias, sobre todo aquellas que estaban informadas del pensamiento peronista. Usted sabe que se llegó a prohibir el nombre de Perón, naturalmente, los símbolos, la marcha. Bueno, todos esos actos, la ciudadanía peronista, que era y sigue siendo todavía mayoritaria, y eso lo ha demostrado como una constante a través de muchísimos años, incluso en la época del voto en blanco, esa ciudadanía peronista recibía esos actos como un agravio que la herían profundamente, sin poder expresar su protesta, sin poder canalizarla, porque no estaban los
medios y porque además los partidos opositores sin distinción cortejaban a la Revolución Libertadora, eso hay que decirlo con todas las letras. Bueno, esa vuelta de espalda de los partidos a las mayorías populares fue engendrando, a mi juicio, esta amargura y desesperanza con que la ciudadanía ve el accionar de los partidos políticos. Vale decir, no basta proclamar grandes principios en alta voz, no basta proclamar supuestos o reales, en algunos casos, logros, sino que la gente quiere conducta. Y allí está, a mi juicio, el kit de la cuestión política argentina y de la decadencia que estos están notando claramente de las instituciones, inclusive políticas del país. Ahora, doctor, cuando uno ve que, sin agredir a la persona, porque yo tengo respeto por él, que Palito Ortega puede ser un candidato a presidente de la Argentina, ¿usted qué siente? Bueno, yo tengo respeto y no lo conozco personalmente, de modo que lo conozco a través de su actuación pública, precisamente no en el sector de la política. Pero creo que se ha perdido el sentido de la carrera política. Yo conocí épocas en que los dirigentes, según los niveles en que actuaban, calibraban sus aspiraciones. Había quien aspiraba a ser juez de paz de campaña en un pueblito de una provincia, quien aspiraba a ser concejal de una ciudad o diputado provincial, pero el que se sentía candidato a juez de paz ni se le pasaba por la cabeza la idea de que podía ser candidato a diputado provincial. Y a su vez, el diputado provincial, si no tenía una carrera realizada, con experiencia y todo lo demás, no aspiraba tampoco a la Diputación Nacional. Pero todo esto se ha convertido en una melange en la que todo el mundo apunta a todos los cargos. Yo el único reparo que le formulo a Palito Ortega es que creo que le falta experiencia de conducción política. Está haciendo sus primeras armas en la gobernación de Tucumán. Es una provincia que yo quiero mucho, actué como interventor del partido en esa provincia y le deseo el mayor de los éxitos y la mayor de la suerte. Pero me parece conveniente que volviéramos a pensar en la trayectoria como parte muy importante del currículum, en cuanto esa trayectoria representa experiencia y conducta. Si no aporta ni una cosa ni la otra, es una trayectoria que carece de trascendencia. Doctor, para la gente hay tal deterioro de la clase política que aparecen las figuras o imágenes externas a ella, puede ser de la farándula, del deporte, el caso Reutemann, el caso Palito Ortega. Esta es la situación de una clase política. Bueno, si Grosso y Manzano están en la situación de cuestionamiento en que están, es lógico que aparezcan Palito Ortega y Reutemann. Pero, en rigor, esto es sacar de la política la discusión del proyecto sociedad. Bueno, yo creo que más allá de algunos altibajos propios de las circunstancias y de los oportunismos electorales, yo creo que se va a ir produciendo una profunda renovación generacional de la política argentina y que esa profunda generación va a alcanzar absolutamente a todas las fuerzas argentinas. Tal vez con un alto grado de injusticia, las dirigencias actuales están desgastadas y carecen del consenso suficiente como para engendrar esperanzas, perspectivas, adhesiones y entusiasmo, sobre todo entusiasmo. La política se hace fundamentalmente en base a entusiasmo. Yo recuerdo la campaña del 46 con el entonces coronel Perón, candidato a la presidencia, y el entusiasmo se extendía como un reguero de pólvora
por todo el pueblo, desde la capital al norte y de la capital al sur. Sobre todo en las bases, en los hombres de trabajo, en todos aquellos que habían sido convidados de piedra en la mesa de las decisiones políticas. Y en este momento existe nuevamente una cantidad enorme de convidados de piedra en la mesa de las decisiones. Convidados de piedra son precisamente los ciudadanos que contemplan atónito algunas maniobras para obtener de determinados réditos electorales, que a ellos no les interesa, que ellos no lo aplauden y que por el contrario lo consideran en realidad una estafa a los derechos de la ciudadanía. Ahora, esto que usted plantea, esta estafa a los derechos de la ciudadanía, es también posible porque hay desde la ciudadanía una adhesión a la figura y no a los contenidos. En alguna medida la televisión genera imágenes, estas imágenes llegan al poder y luego nos preguntamos qué implican estas imágenes. Bueno, la verdad es que los personalismos vienen en la política argentina desde siempre. Toda la historia argentina y también todo el progreso argentino se fue concretando a través de personalidades fuertes, a través de liderazgos fuertes, a través fundamentalmente de personalismo. Las imágenes ahora las transmitirá la televisión, antes la transmitía la tradición oral, porque jugaba también la tradición, la transmitían naturalmente los órganos periodísticos, pero yo recuerdo que leyendo los diarios de la campaña electoral del 46, salvo alguna voz disonante aislada, era unánime el pensamiento de que la Unión Democrática iba a arrasar en los comicios del 46. Y esa campaña de imagen no alcanzó a desvirtuar la naturaleza del comicio. Yo creo que eso puede repetirse en cualquier momento en Argentina. No sé cuándo va a ser, pero no será a muy largo plazo. Acá por sobre las imágenes que se transmitan y por sobre la publicidad y sobre todo por sobre la propaganda, se va a imponer la madurez del votante argentino. Yo conocí el votante a quien se intentaba, y a veces se lograba, conquistar con el asado, la empanada y la jugada de taba, cosa que ocurrió hasta el 46, vale decir. Yo ya había dejado de ser chico hace rato, ya era abogado también de unos años antes. Sin embargo, había sido el método de captación de los votos. Por supuesto, con muchas deserciones, vale decir, había votantes que iban al comité a comer el asado. Y después votaban en contra. Votaban el partido que ellos decidían, pero no eran los más. Esto, en cambio, ha ido madurando y la gente va a votar según estime los valores del candidato que se le proponga. Por eso yo no hago mucha cuestión acerca de la no reelección. A mí me parece que la reelección se le puede acordar al ciudadano como un derecho más, sin que haya que preocuparse en exceso por las consecuencias del continuismo. Yo creo que los ciudadanos van a votar únicamente o van a reelegir únicamente a aquellos candidatos que estén convencidos que merecen su voto. Y ese convencimiento está hoy mucho más medido en términos de razonabilidad que en las épocas anteriores en que se votaba con la emoción, con la tradición, con la divisa, con la historia muchas veces familiar. ¿Cuál es para usted, como hombre político esencialmente, el costo de esta fractura en el diálogo entre el peronismo y el radicalismo? De este rencor que existe entre Menem y Alfonsín. Sí, yo no me atrevería a calificarlo de rencor, pero evidentemente hay un enfrentamiento apasionado. Creo que sin rencor, pero un enfrentamiento apasionado. El saldo
de ese enfrentamiento, creo que no es otro que el desgaste de la clase política. Aquí no van a salir beneficiados ni peronistas ni radicales, sino de sus acciones positivas. Todo lo que sea palabrerío, todo lo que sea acusaciones que después no se prueban, todo eso en definitiva se vuelve como un boomerang contra el que los ha esgrimido. De modo que yo lamento que estas cosas que son verdades de perogrullo, que no se necesita ser saorí para descubrirla, no quieran verla los dirigentes que son hombres inteligentes, capaces y que tienen además una gran experiencia, pero están ofuscados, esa es mi conclusión. Seguimos con el doctor Robledo en este diálogo sobre el presente político. Seguimos con el doctor Ángel Federico Robledo. Doctor, ¿cuál sería para usted, a grandes rasgos, la diferencia de la etapa del general Perón al presente? Bueno, creo que la etapa fundamental está señalada por la justicia social. Perón puso la justicia social como el centro de toda su política y a ese centro confluyeron las privatizaciones, confluyó toda la política que realizó el general Perón. Precisamente en su segundo mandato, cuando aparentemente había en alguna medida secundarizado ese objetivo fundamental, vino su fracaso. De modo que, en cambio, en este momento, evidentemente, el foco principal está puesto en el desarrollo económico, en la producción, en nuestro futuro y creo que todavía lejano ingreso al primer mundo, porque evidentemente para alcanzar niveles del primer mundo no solo se requiere una buena balanza comercial que no tenemos, no solo se requiere un alto nivel de producción que todavía no hemos alcanzado, no solo se requiere una economía próspera, sino que se requiere también un alto nivel en la educación, en la seguridad, en la salud pública, en la previsión social, en fin, en todos esos rubros que integran la política social, que creo que es la que distingue al gobierno del general Perón de todos los demás gobiernos que han pasado por la historia argentina. Ahora, esto tiene que ver con que la existencia del socialismo, del marxismo, antes permitía poner el acento en lo social y hoy esta ola de capitalismo y liberalismo lo impide, ¿o es alegría propia? No, creo que no, porque precisamente el comunismo nunca fue aliado del peronismo. El socialismo nunca fue aliado del peronismo y realizó una política social retórica, vale decir, la política a través de los proyectos de ley, de muchas leyes votadas, votadas con votos incluso no socialistas, no todos los votantes de legisladores que votaban eran socialistas. Pero esta historia de promover en la base la real vigencia de los derechos sociales, y circunscribo a los derechos sociales porque en función de los derechos de otra naturaleza no hubo la misma vocación de parte del gobierno del general Perón, este enfoque de la política social como el gran objetivo del gobierno tuvo vigencia únicamente en el gobierno de Perón. Después no volvió a darse este acento en lo social. Después no volvió a darse, ni antes tampoco. Antes, durante Roca, por ejemplo, y durante otros gobiernos, se había puesto el acento fundamentalmente en el desarrollo económico. No digo que estuviera equivocado, pero digo que de todos modos no se reflejaba en
el bienestar del hombre trabajador que integraba la gran masa de votantes o de ciudadanos, tan marginados de la política que cuando Sáenz Peña establece el sufragio universal, se ve en la situación de declararlo obligatorio, porque si no había el riesgo de que la gente no se interesara por el voto. De modo que hay que agradecérselo a Sáenz Peña, porque eso fue formando una conciencia cívica que después repudió la falsificación del voto, la falsificación de escrutinios, actas y todo que vivimos durante muchos años, pero de todos modos estaba señalando un déficit en la política argentina que vino a suplirlo la actividad del general Perón, tal vez con demasiado exclusivismo, porque durante su primer gobierno y sobre todo en la primera época de su gobierno, prácticamente pareciera que los que no integraban la clase trabajadora, que los que no estaban sindicados no tenían los mismos derechos. Tenían menos derechos. Tenían menos derechos, exactamente. Pero una vez conversando con Perón sobre ese tema, él me decía, mire, yo tuve que dar vuelta a la tortilla de una sola vez y en el aire, porque si la empiezo con un tenedor a despegar, lo más fácil es que se me rompiera y no consiguiera nada. De modo que fue una decisión política impuesta por las circunstancias generales en que vivía el país. Esto es como la aceptación de que el peronismo concedió menos libertades en pro de esta justicia social. Sí, incuestionablemente hubo menos libertades. Sobre todo estuvo muy limitado el disenso, que es uno de los ingredientes fundamentales de la libertad. Queja que históricamente no tuvo gran valor porque las dictaduras que vinieron después demostraron que la libertad no le interesaba a nadie, o a muy pocos. Bueno, sí, porque los que se decían con sus libertades conculcadas en el gobierno de Perón no sintieron la misma conculcación cuando no había libertades para nadie en la época de los gobiernos de facto. O democráticos como Frondizi o Ilia, donde nosotros estamos. Bueno, que eran, claro, gobiernos condicionados por su origen. El de Frondizi por el voto peronista, que lo había consagrado, y el de Ilia por la escasa significación porcentual de sus votantes. Usted siempre se caracterizó por una libertad de opinión, ¿no? Nunca fue un peronista ortodoxo. No, y no me fue mal, ¿vale? Y no le fue mal. ¿Cuál sería para usted lo positivo y lo negativo del general Perón? De él como individuo, ¿no? Bueno, como individuo era un hombre valioso en todo sentido. Era un hombre inteligente, muy capaz, muy preocupado por los problemas generales, muy amable, muy atento, muy humilde en su trato, muy gentil, de modo que no tenía sino condiciones favorables. Creo que un poco de su beta defectuosa, digamos así, fue cierta inclinación a perdonar el elogio y el ditirambo, el elogio desmedido y el ditirambo. Vale decir, yo veía prosperar algunos personajes que en su obsecuencia exaltaban de tal modo al general Perón que, bueno, lo comparaban con cualquier valor posible de la historia argentina y universal y lo declaraban superior a esos valores. Yo pensaba, si yo estuviera en lugar de general Perón, a este señor no le abro más la puerta, porque o me está queriendo engañar o se está burlando de mí. Pero para mi sorpresa, esos personajes en algunas oportunidades medraban. De modo que no era justamente el equilibrio del autojuicio el que predominaba según esa actuación. Ahora, igual, doctor Robledo, junto a Perón, cuando uno toma su gabinete del 73, encuentra figuras de peso. O sea, encuentra un conjunto de gente respetable. Quizás el enemigo lo marcó con el López Rega,
olvidando que estaba Tayana, que estaba usted, que estaba Gelba, que había gente de Benítez. que estaba Benítez, que había gente de primera junto a Perón, ¿no? Claro, pero no solo el gabinete del 73. Si usted analiza todos los gabinetes que tuvo Perón y los distintos cambios de gobierno, Carrillo, Borlenghi, de gabinete, tendrá que convenir en que elegía Bramuglia, elegía con gran preocupación por la calidad de sus ministros. Y eso en una situación en que él no tenía un vasto conocimiento de los elencos de su partido, porque el partido se había armado en las vísperas del comicio, ya en plena campaña electoral, y consecuentemente no estaba en condiciones de elegir mucho, tenía que ir admitiendo las adhesiones que le llegaban. Pero todos sus gabinetes fueron de alto nivel, eso incuestionablemente. Esto no se da hoy, de la misma manera. Yo no me atrevo a juzgar en el plano individual a los actuales o a los anteriores ministros, sin dejar de reconocer que algunos se retiraron con una imagen deslucida del gobierno. Pero lo que yo anoto fundamentalmente es que falta unidad ideológica o de concepción de la política entre los diversos integrantes del gobierno. Y entonces eso indudablemente dificulta grandemente las tareas de conducción del presidente. Una cosa es conducir con un equipo ideológicamente homogéneo y otra cosa es tener que andar componiendo disensos profundos. Porque hay este defecto básico de la política argentina de darle más importancia a la lealtad que a la capacidad. Porque históricamente en el peronismo y aún en el radicalismo, ni digamos en otras fuerzas, esto se reitera, ¿no? Se elige el leal frente al capaz. Bueno, creo que esa es una consecuencia de la historia política y de la historia de los partidos. Yo no diría que en este momento se está precisamente superando al leal, porque algunos de los ministros no tenían relaciones personales anteriores con el señor presidente. Ese es un secreto a voces. De modo que tal vez los ministros de las carteras más importantes no son precisamente los que militaron en la campaña y antes de la campaña en el peronismo. No, yo lo decía como lealtad coyuntural, no como lealtad histórica, bueno, porque no hay en el seno del peronismo una coherencia de cuadros que permita esta lealtad histórica. Bueno, eso explicaría entonces la falta de consecuencia coyuntural. Claro. De modo que puede ser la causa y no el efecto de... Ustedes se mantuvieron, doctor Robledo, siendo una generación unida. Yo me acuerdo que la generación de ustedes, lo que era el Club del 45, pero lo que eran las relaciones entre ustedes, eran de una coherencia y de un respeto a los mejores cuadros del peronismo que mi generación no ejerció. Bueno, pero era consecuencia de una trayectoria común. Además, es cierto que el peronismo no tuvo internas prácticamente durante todos esos años, pero la falta de internas evitó también los enfrentamientos y las peleas. Entonces, todos éramos amigos porque no había oportunidad de chocar y en función de la ideología todos pensábamos igual. El afiliado peronista, el votante peronista, ¿está más atado a la causa o a la idea? Yo creo que a la causa más que a la idea. ¿La idea puede cambiar y él sigue votando? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y además lo ha demostrado algunas veces. Cuando en la época de la proscripción se ordenó votar extrapartidarios, el peronista respondió. Cuando se ordenó votar en blanco, el peronista respondió. De modo que creo que su adhesión es fundamentalmente a la causa y accesoriamente a la ideología. Pese a que el general Perón decía que la ideología había penetrado tanto que en definitiva iba a regir
o uniformar el pensamiento de la política argentina y que iban a hablar en peronista, incluso los que eran opositores. Me temo que terminamos al revés. Que no fue así. Doctor Robledo, usted, como conocedor profundo del peronismo, ¿hubiera apostado a que después de las grandes transformaciones que hace Menem no hay fractura interna? ¿No hay contradicción? ¿Que todo sigue más o menos calmo? Le digo que sí, porque las bases están identificadas con la causa, de modo que... ¿Y la dirigencia? Y la dirigencia con el oficialismo. Siempre es oficialista. Bueno, no digo toda la dirigencia, pero un gran porcentaje siente una gran vocación oficialista. Eso es una cosa que se ha demostrado a lo largo de muchos años. O sea que el resultado de estos dos elementos que usted plantea, una dirigencia oficialista y una masa de votantes unida a la causa, la transformación del peronismo era posible sin fracturas. Claro, y se está produciendo sin fractura. Esa no solo era posible. Pero yo le digo que la vocación oficialista era tan grande que yo vi cómo se estaba produciendo un traspaso de la dirigencia peronista hacia el desarrollismo cuando asumió Frondizi la presidencia. Si Perón no rompe relaciones con el gobierno tan rápido, creo que se hubiera encontrado con que una parte de su dirigencia se hubiera pasado con armas y bagajes al gobierno en función de su vocación oficialista. Yo lo vi y esto vino el úcase de Perón y volvieron al redil, pero algunos ya habían dado el primer paso para alejarse. Sí, ya habían tomado cierta distancia y el frondicismo en su primera etapa tiene un atractivo sobre la clase política. Por supuesto, porque realmente se dirigía en los primeros pasos a convertirse en un continuismo ayornado y más tolerante de las ideas peronistas. Doctor, usted fue candidato a presidente de la Nación en el 82. Fui precandidato. Precandidato, no llegó a candidato. Cuando los candidatos eran el doctor Cafiero, Deolindo Vittel, usted y Luder. Matera. Matera era un quinto, pero no llegó al nivel de concreción que llegaron ustedes cuatro, ¿no? No, Matera en realidad había llegado a un entendimiento conmigo, de modo que prácticamente en la última etapa actuamos mancomunadamente. ¿A qué se debe la derrota del 83? Y a que todavía subsistía el verticalismo, de modo que como nosotros éramos disidentes de la conducción oficial del partido, el partido manejó el Congreso y no dio ninguna posibilidad, vale decir, no había internas, no había ninguna posibilidad de accionar. Además, no había tampoco experiencia ni tradición de las internas. Y además, no conozco el caso de algún otro, como Cafiero, pero Matera y yo operábamos con escasos recursos, sí. Y lamentablemente no se puede hacer la política sin recursos, o una campaña interna o externa sin recursos. Y a partir de esto que usted plantea, una campaña interna sin recursos lleva a la derrota. Esto es una de las explicaciones que luego dieron algunos políticos para acercarse a la corrupción. ¿Cuál sería el punto de equilibrio entre estas dos cosas? No, creo que el punto de equilibrio es justamente el que ahora se está buscando con una legislación que blanquee los aportes extrapartidarios a las campañas electorales, tanto internas como externas. Vale decir, si la democracia es un estilo de vida y una institución fundamental del gobierno, tiene que ser sostenida por la ciudadanía y en parte por el gobierno. Ahora, ¿usted no nota cierta ceguera en la clase política actual? ¿En la dirigencia política argentina actual? Yo diría que más que ceguera es la omnibulación de los propios intereses. Entonces todos están mirando los mejor intencionados con la lupa de sus perspectivas electorales próximas. ¿Qué candidatura pueden obtener? ¿Qué candidatura pueden mantener? Y eso no permite realmente
razonar con serenidad, que sería absolutamente indispensable. Yo creo que si se razonara serenamente, algunos se convencerían de que prácticamente ha terminado su ciclo político. Seguimos con el doctor Ángel Federico Robledo en un análisis del presente político. Doctor Robledo, continuando con este análisis, usted dijo que apoyaba la reforma constitucional. Sí, sí. ¿Y piensa que Menem puede ser reelecto? Bueno, ¿Que va a ser reelecto? pienso que la suerte de la reelección de Menem se va a jugar precisamente en los próximos años y no en la elección de octubre. Creo que hasta la elección de octubre jugará la inercia de la causa y la ideología y la adhesión y la vocación de los dirigentes de base y todo lo demás. Pero de aquí al 95, evidentemente, habrá tiempo de realizar un balance de las realizaciones del gobierno y de las desprolijidades y también de los saldos por alcanzar. Creo que allí se va a jugar en realidad la reelección de Menem presidente. Y esto va a depender fundamentalmente de la conducción que él y su gobierno realicen en estos próximos 3 años. Doctor, tomando la situación actual, ¿usted qué vería de positivo en el gobierno de Menem y cuáles serían sus elementos más críticos? Bueno, yo creo que de positivo el cambio de estructuras del Estado y también el cambio fundamental que está operando en la relación del gobierno con el votante individual. Creo, en cambio, que está como una asignatura pendiente la política social. Evidentemente hasta ahora la desarrollada, es insuficiente, por no decir insatisfactoria. De modo que habrá que poner el acento, porque yo no creo que exista una incompatibilidad absoluta entre el desarrollo económico y el progreso social. Y lo han demostrado las democracias más desarrolladas del mundo. A pesar de que están padeciendo algunas, como la italiana, y empieza a padecer la española, las consecuencias de la desnaturalización de la democracia que apareja la corrupción. Pero a pesar de todo eso, los programas sociales se han mantenido. Y también, a pesar de ser un capitalismo descarnado, el practicado por los Estados Unidos, la verdad es que no han descuidado su sector social. Ellos tienen el problema de los inmigrantes y todos los demás que nosotros no tenemos. Además, el que emigra legal o ilegalmente a los Estados Unidos es porque tiene condiciones de vida muy malas en su propio país. Doctor, entre los dos proyectos que hoy se plantean como objetivos, el de Estados Unidos, proyecto político-económico, y el europeo, ¿Argentina tiene más que aprender del europeo que del estadounidense? A mi juicio sí, porque en todo caso son similares las mentalidades del ciudadano. Y además hay un gran entronque de pensamiento. Aquí la mayoría descendemos de europeos, vale decir que tenemos, aunque sea por ósmosis, una parte del pensamiento y de la historia europea incorporada a nuestra propia mentalidad. De modo que creo que estamos más cerca. Además, ellos se desarrollaron en un periodo breve a partir de una situación muy difícil
Y si bien el plan Marshall significó una ayuda, en definitiva fue menos que la deuda externa nuestra, deuda que por cierto no se le puede achacar al actual gobierno. Pero vale decir que la Argentina se endeudó en vez de progresar. Se administró alegremente, sobre todo en el gobierno, en los últimos gobiernos militares, se administró alegremente el patrimonio argentino y pagamos el turismo en México, en Miami, en Brasil, y lo seguimos pagando todavía en alguna medida. ¿Por qué hay tal deterioro de la imagen de la justicia, casi paralelo al deterioro de la imagen de la clase política? Hay, o había, ahora ha perdido vigencia, un viejo dicho español que decía que nadie se atreve a atentar contra la honestidad de las mujeres más allá de la medida en que son consentidoras. Y creo que algo de eso le ocurre al Poder Judicial en cuanto no defienden celosamente su independencia o por lo menos no transmiten esa imagen. Yo no me atrevo a decir que no la defiendan, pero evidentemente hay episodios que no son alentadores para la opinión pública. Y este hecho, este fenómeno de que la gente no crea en la justicia, trae consecuencias muy negativas para la sociedad. Trae consecuencias muy negativas. Sobre todo trae la desesperanza, porque siempre había la esperanza de que ante un avasallamiento de cualquiera de los otros dos poderes, la justicia restablecía el equilibrio, y esa era su función, y naturalmente restablecía los derechos, las libertades, etcétera, etcétera. Yo recuerdo precisamente cuando un juez federal de Córdoba, creo que de apellido Mármol, Colombre Mármol, algo así, al que le había sacado la Policía Federal en la época del gobierno de Perón, Barraco Mármol, un detenido, y se lo remitía a Buenos Aires, el juez tomó su auto, corrió el tren hasta Villa María y en Villa María subió el tren y recuperó el preso. No entró a juzgar si tenía razón, si no tenía... De todas maneras, se lo habían sacado por la fuerza de su jurisdicción y lo volvió a esa jurisdicción. De modo que estos episodios evidentemente suscitaban una adhesión y el reconocimiento de que había independencia de la justicia. Doctor, ¿el peronismo no ha excedido el enamoramiento con los liberales de turno en Argentina y ha absorbido demasiados elementos negativos de ese liberalismo decadente que nosotros tenemos? A mi juicio sí, a mi juicio sí. Y creo que esa es una de las razones precisamente de las dificultades sociales que está afrontando el gobierno. O sea, el hecho de los Alzogaray, de la UCD, de Adelina Viola, toda esta incorporación del liberalismo con muy pocos pro y muchos contra, ¿al peronismo qué le aporta? ¿Pérdida de conciencia social? No, le aporta una ideología de transformación que no lo podía abrevar o rescatar en los cuadros de los partidos tradicionales. El radicalismo no se lo podía aportar, el socialismo no está en condiciones de hacer aporte en este momento, ni siquiera de plano ideológico, dividido y enfrentado y con una serie de problemas, de modo que tampoco quedaban muchas opciones, salvo haberse replegado sobre el pensamiento vernáculo del peronismo y haber intentado un ayornamiento que al fin y al cabo ya en el 82, cuando mi precandidatura, nosotros levantamos como bandera. Usted levantó como bandera y esto le trajo contradicciones con el peronismo porque las levantó antes de ser consagrado candidato. Yo propuse dos cosas, ayornamiento y participación. Yo creía que se acercaba la hora en que la bandera de la participación iba a ser levantada por la ciudadanía.
Y creo que de todas maneras gran parte de las pujas existentes es por definir esa participación. Cuando esa participación se concrete, orgánica y razonablemente concretada, dentro de un marco de legalidad, vale decir, sin preeminencia de un sector sobre otros, estará encaminándose la Argentina hacia un futuro de desarrollo integral, no solo de desarrollo de la producción, sino de desarrollo integral del hombre argentino, de los valores argentinos, de la producción argentina, del estado del estilo de vida, que también tenemos un estilo de vida propio. En este desbalance de las fuerzas políticas, en esta crisis de las fuerzas políticas en la Argentina, ¿cómo ve la izquierda? Yo la veo en camino del fracaso, por dos razones. Primero, porque no tienen unidad ideológica, les falta sustento doctrinario. Eso desde mi ángulo, que puede no ser el de ellos, correcto, porque evidentemente no conozco la entretela de la izquierda, pero trasciende como una falta de unidad ideológica, de doctrina común y además incluso de falta de evolución. Creo que los momentos gloriosos que tuvo el socialismo en Argentina todavía siguen siendo una nostalgia, pero no han sido superados ni profundizados de ninguna manera. Me parece que, salvo en algún sector determinado de la sociedad, pero no mayoritario, no tienen muchas posibilidades de expandir su programa ni su pensamiento. ¿Le dio sinsabores la vida política? ¿Le dio también cosas positivas? ¿Qué balance hace de su vida política? Bueno, sinsabores siempre se engendran en la política. Y me dio muchos honores, yo alcancé cargos muy importantes, me desempeñé en 3 embajadas importantes, 2 de ellas, Brasil y México, de modo que, y otra muy grata como Ecuador, creo que mi balance personal fue satisfactorio. Pero yo a través de todo esto saco una conclusión, y es la siguiente, que la peor inversión que un profesional puede hacer de su capacidad y de su tiempo es dedicarlo a la política. Es una conclusión amargante y nihilista, pero es resultado de la contemplación de lo que debe entenderse por política. Ahora, si la política es el medio para salir de determinado nivel económico, para salir de pobre, como decimos, entonces evidentemente es una buena inversión, pero no es una inversión política, es otra cosa. Si en vez de dedicarse a determinados negocios se dedican a asaltar el banco, tal vez con más riesgo haya más productividad. Pero hay una cosa importante, doctor, al margen que usted lo plantea, bueno, desde el punto de vista del desarrollo de la solidez económica, era mejor dedicarse a la profesión. Sí, seguro, sí. Pero usted tiene un prestigio que además da como resultado un gran afecto de la gente que lo reconoce por la calle. Digamos, es una persona incuestionable. Bueno, ese es el gran saldo que yo he obtenido. Pero mire que es un saldo de 40 años de accionar político. De modo que no es una cosa de los otros días. Así que es una dedicación, yo diría que prácticamente full time, y no precisamente full time en el presupuesto, porque yo, como todos los peronistas, pasamos los 18 años de la proscripción y todas las dificultades que la proscripción aparejó. Y hoy estoy afrontando las consecuencias de una jubilación insuficiente. ¿Su familia lo acompañó en toda su carrera política? ¿Lo vio positivamente esto? Por lo menos no me creó ninguna clase de objeción. Aplaudieron siempre lo que yo hacía y estaba bien porque yo lo hacía, lo que yo le agradezco profundamente, porque no significa que por haberlo hecho yo estuviera bien. Pero de todas maneras fue un buen estímulo, un gran estímulo. Ahora, doctor,
lo que se da como una cosa absurda, planteado como usted lo desarrolla, es que la clase política, que fue el esfuerzo, el sacrificio, el riesgo del secuestro, el exilio, la pérdida aún económica, termine teniendo la imagen que hoy tiene, que no se corresponde en lo más mínimo con esa historia. La imagen de la política no, pero creo que en la imagen de la política hay mucho de apariencia y poco de sustancia. Y en cuanto se rasque un poco la capa superficial, donde están todas las dificultades, todos los agravios, todas las acusaciones y todas las incorrecciones, que creo que no son tantas como se anuncian, creo que va a quedar un saldo abajo en la médula de la política, favorable a la política, porque sin política no hay sociedad. Esto es una verdad inconcusa. Sin política puede haber progreso material, puede haber una cantidad de cosas, y más de una vez la historia universal lo ha probado. Pero sin política no hay valoración del hombre, ni acá ni en ninguna parte. Gracias, doctor Ángel Federico Robledo, básicamente por su idea de la política, por su concepción, por la historia, por lo que aportó. Pienso que todo su relato demuestra que existe otra visión de la política que tanto necesitamos los argentinos.